Gusto, apreciados hermanos y hermanas, estar juntamente con ustedes escudriñando la palabra del Señor. Indudablemente es una bendición para todos nosotros y en estas fechas de Navidad conmemorar, recordar el propósito del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo alimenta nuestra fe. En esta oportunidad quisiera que reflexionáramos en dos pasajes, una en Isaías 9:7 y otro en Mateo 1:1, donde se nos habla, enseña y revela esta gran verdad que Jesús es Rey. Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El Evangelio de Mateo inicia con algo muy interesante, y es la genealogía del Señor Jesucristo. Quizá en nuestro medio leer el libro de Números o algún otro que haga énfasis en genealogías, nombrando una serie de personajes de cada familia, no es muy atractivo que digamos. Pero para la cultura judía es algo esencial conocer el árbol genealógico de cada persona, especialmente para corroborar la autenticidad de quien se dice ser. En vista que Jesucristo es Rey por linaje real, se hace mención tanto en Mateo 1:1 como en Isaías 9:7, que dicen de la siguiente manera. Mateo 1:1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Recordemos que está hablando del rey David. Hijo de Abraham. Recordemos que del linaje de Abraham serían benditas todas las naciones. Esto corrobora lo escrito por el profeta en Isaías capítulo 9, verso 7, donde dice: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y ahí hace una referencia también al Mesías. Por tanto, la genealogía descrita en Mateo no es innecesaria. Cada nombre, cada palabra pesa, tiene su razón o propósito para quedar registrada en la Escritura. Demuestra que nuestro Señor Jesús es de la nación y familia de la cual iba a surgir el Mesías. La promesa de la bendición fue hecha a Abraham y a su descendencia, y la del dominio a David y su descendencia. Se prometió a Abraham que Cristo descendería de él, según lo enseña Génesis capítulo 12, versículo 3 y capítulo 22, verso 18. Y también a David se le prometió que su descendencia sería real y que de ahí saldría el Mesías también gobernando al mundo, según 2 Samuel 7, 12 y 16. Esta genealogía fue una de las formas más interesantes con que Mateo podía iniciar un libro dirigido a la audiencia judía. La genealogía podía demostrar la posición de la persona como elegida por Dios. Mateo comienza mostrando que Jesús era descendiente de Abraham, el padre de todos los judíos, y también descendiente directo del rey David, con lo que cumplía a cabalidad, completamente, las profecías del Antiguo Testamento que se referían a la línea del Mesías. Los datos en cuanto a la descendencia eran cuidadosamente preservados en el árbol genealógico. Esta es una de las muchas pruebas que presenta Mateo para demostrar que Jesús es el Mesías.
Recordemos que más de 400 años habían pasado desde que se diera la última profecía del Antiguo Testamento. Y los judíos fieles en todo el mundo todavía seguían esperando al Mesías, según lo enseña Lucas capítulo 3, verso 15. Mateo escribió este libro a los judíos, presentándoles a Jesús como Rey y Mesías, el prometido descendiente del rey David, que reinará para siempre. También según lo enseña Isaías. El Evangelio de Mateo une ambos testamentos, es decir, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y contiene muchas referencias, mostrando cómo en Jesús se cumplieron las profecías antiguotestamentarias. Por tanto, Jesucristo tiene pleno derecho de sentarse en el trono eterno de David y reinar sobre el pueblo de Dios. El nombre Jesús es un término griego, es equivalente al nombre Josué, que es término hebreo, y significa Jehová es liberación o salvación o Jehová salvará, como lo dice el mismo Evangelio de Mateo capítulo 1 verso 21, que dice, y él salvará a su pueblo o al pueblo de sus pecados. Este es un nombre personal o privado, es decir, Jesús. Pero como dice Jesucristo, la palabra Cristo es un término griego también, que es el equivalente a la palabra Mesías en el hebreo. Significa el ungido. El nombre Jesús generalmente se refiere a la humanidad de nuestro Señor, mientras que Cristo se refiere a su divinidad. Jesucristo, hombre y Dios. El nombre compuesto Jesucristo es una afirmación de las dos naturalezas. La humana, destacada en el capítulo 1, versículos del 2 al 17, y la divina, destacada en el capítulo 1, del 18 al 25, siempre de Mateo, donde se nos revela cómo fue que María concibió. Por eso es que se le llama el Hijo de Dios. Mateo desea destacar la descendencia real por medio de la cual se cumplen las esperanzas para Israel. Podemos darnos cuenta también como pueblo de Dios, nosotros como creyentes, sobre la victoria espiritual y pública de Cristo sobre Satanás. Porque si Jesucristo es el Rey de Reyes, Él es el soberano y Él es el vencedor. Y ha vencido ya públicamente a todos nuestros enemigos. Colosenses 2, verso 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si Jesús es el Rey, ya venció a nuestros enemigos, a Satanás, al mundo, al pecado y a la misma muerte. Y acompañado de los juicios, podríamos decir, sobre el anticristo y sobre todo enemigo en su segunda venida, debe producir en nosotros una genuina necesidad de someternos a ese reinado, de someternos con temor a su señorío, a su gobierno. Y aunque quizá nosotros nos alegramos, podríamos decir teóricamente, por la posición de Cristo como Rey del universo, lamentablemente en la práctica dejamos mucho que desear, porque no nos sometemos muchas veces al señorío o al reinado o al gobierno de Jesucristo como tal. Acabo de leer una información que mandan ahí en WhatsApp. No me gusta leer mucho de eso porque a veces mandan cosas raras. Pero me parece un tanto interesante, aunque quizá estos datos se queden un poco cortos en nuestro medio. Pero dice así, ¿sabías que en la iglesia de hoy el 10% de los hermanos no se hablan entre sí?
El 25% de los hermanos admiten que no oran. El 35% de los hermanos no se involucran en ningún ministerio. El 40% de los hermanos no les importa para nada la obra misionera. El 55% no han ganado en su vida a ninguna persona para Cristo. El 65% dice que no ofrenda. El 70% no se congrega con regularidad. El 80% de los hermanos no lee la Biblia a diario. El 90% de los hermanos admiten que no diezman como debe ser. Pero el 100% de los hermanos de la iglesia de hoy quiere irse al cielo. No estoy diciendo que la salvación es por hacer todo lo anterior. Sin embargo, el cristiano promedio muchas veces solamente quiere los beneficios de la salvación sin cumplir con sus responsabilidades como cristiano. Pensemos, si Jesucristo es nuestro Rey, entonces debemos someternos a su señorío y cumplir a cabalidad las demandas que se requieren de cada creyente, de cada cristiano. Lucas 6:46 siempre es un verso que me desafía mucho y dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Reflexionemos, hermanos y hermanas. ¿Jesús es verdaderamente nuestro Rey? Espero que sí. Y mi oración y mi deseo es de que el Señor les bendiga y les sustente cada día de su vida en el transcurrir por este mundo con la obediencia que la palabra del Señor demanda de cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y escuchemos el siguiente himno apropiado para esta época en la que conmemoramos el nacimiento del Señor Jesucristo, nuestro Rey. Jesús.